Hola, muy buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Néstor Mohío, es un placer para mí estar con todos ustedes, caras amigas y gente que ha estado el día de ayer. Hemos estado martes y miércoles con la primera convención de la Fundación Mayéutica. La idea es conocer a los máximos exponentes del mundo de la política y del mundo empresarial, sentirlos más cerca y saber cuáles son sus proyectos. Ahora voy a presentar al contador Eduardo Gabriel Fernández, contador público de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, entre otros cargos, presidente nacional de APIME, Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, integrante del Consejo Económico Social de la Municipalidad de Córdoba, representante de APIME Nacional en la constitución de la Mesa del Empresario Nacional, representante de APIME en reuniones internacionales Brasil, Chile, Uruguay y México. Fue legislador provincial, miembro del directorio del ERCED, ente regulador de servicios públicos, integrante de ALAMPIME, integrante del Tribunal de Ética, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Un fuerte aplauso para el señor Eduardo Gabriel Fernández. Bueno, buenos días a todos, a todas. Primero, agradecer a la Fundación Mayéutica por este espacio para seguir dialogando e intercambiando ideas sobre diversos aspectos. En este caso, en el que voy a poner yo, es el de las pequeñas y medianas empresas, pero para nosotros, desde nuestro punto de vista, es no solamente un sector económico, sino un sector económico y social que otorga no solo dinamismo a la economía, sino que también es un factor que ayuda a una distribución mucho más equitativa de la riqueza, es un elemento de distribución, además de sus ventajas naturales, como es la de incorporar rápidamente tecnología, cubrir aspectos, sobre todo en un país tan amplio como la Argentina. Nosotros tenemos una visión y por eso cuando me invitaban les decía poner el tema de la agenda PYME. Se habla mucho de las pymes. Nosotros solemos repetir hasta el cansancio que estamos en boca de todos y a veces en la mano específica de nadie. Y sobre todo, cuando decimos en este sentido, hablamos también del mercado, ¿no? De soltarnos en un mercado global significa también dejarnos librados a una suerte que ya sabemos cuál es y cómo está haciendo, no solo en Argentina, sino en el mundo. Y decimos una agenda porque como dirigentes empresarios sectoriales debemos tener una agenda cuando vamos a intercambiar ideas, como lo estamos haciendo con ustedes, cuando estamos con representantes del gobierno en las distintas instancias, pero también cuando discutimos con otros sectores sociales. Ayer nuestra entidad participó en la legislatura de La Plata, justamente con CGT, CTA, es decir, con los trabajadores, con las cooperativas y con otros sectores sociales y profesionales de un evento. Es decir, que lo que están haciendo ustedes también está cundiendo ejemplo con necesidad y espacio para discutir, para aportar en las mejores soluciones. Nuestra visión es que las medidas aplicadas desde el 10 de diciembre del 2015 están afectando significativamente a las micro, a las pequeñas y a las medianas empresas, al empleo en general y al que generan las MIPYMES en particular. El conjunto de las pymes y el entramado productivo nacional no se han sentido expresados y costó mucho, 150 días, como le decía yo al ministro de Producción en un encuentro, para que empezaran a hablar de pymes.
Y esto de por sí nos trajo una alarma y algunas advertencias. Advertíamos el efecto que iba a tener la devaluación, el ajuste y el abandono de políticas industrialistas para el conjunto de las pymes y el aparato productivo nacional. Las pymes constituyen más del 90% de las empresas, proveen el 80% del empleo y representan un 45% del Producto Bruto Interno. Es decir, esa es la dimensión en nuestro país. En general, las pymes, yo vengo la semana pasada de Chile en un evento en que estuve participando con el Ministerio de Economía y con los encargados de las, como le denominan ellos, empresas de menor tamaño, tienen una participación muy significativa, pero contribuyen solo al 14,8%, casi el 15% de la generación del Producto Bruto. En nuestro país, la diferencia, y lo da fundamentalmente el sector industrial, contribuye a un 45% del país, es decir, forma parte del entramado productivo nacional junto con trabajadores, cooperativas, empresas recuperadas, cuentas propistas, pequeños y medianos empresarios y productos regionales. ¿Cuántas empresas hay? También para dimensionar el sector, hay 575.562 empresas. Ese es el último dato que dio el INDEC. Y la composición es que 491.241, es decir, el 85,35%, no tienen más de 10 trabajadores. El 65.446, es decir, el 11,37, tiene entre 11 y 50, 15.000, que son el 2,62, entre 51 y 200, 3.320, es decir, el 0,58% del total tiene entre 200 y 1 y 1.000, y 482, 0,08, tienen más de 1.000 empleados. ¿Por qué sucedió esto y aparecen dentro de esta categoría pymes hasta 1.000 empleados? En nuestro país, la forma de calificar a las pequeñas y medianas empresas es por el monto de facturación. Es una cuestión que después me voy a permitir emitir una opinión. La resolución 11 del 2016, antes que se mandara el proyecto de ley de la denominada Ley PYME, estableció los nuevos parámetros, es decir, los montos entre lo que es considerado una micro, una pequeña, mediana empresa. Pero la novedad que surgió es que se incluyó un tramo que se denomina mediana 2, y es por eso que ha distorsionado el tratamiento de lo que es la pyme y es por eso después que hacemos una propuesta en la agenda. En la mediana tramo 2 son consideradas medianas empresas en nuestro país industrias que facturan hasta 540 millones al año, es decir, estábamos hablando facturación de 45 millones mensuales. Hay que considerar que una resolución de la Secretaría especificó cómo es la forma de medir esto y cómo entró la calificación en el INDEC. Es el monto facturado en los 3 últimos balances, y en este momento es la FIP la que hace la calificación. Es decir, que no estamos hablando que haya sido tenido en cuenta el efecto inflacionario, según quien lo mide, entre el 30 y 40% en muchos sectores, sino que estamos hablando de 3 años anteriores, el promedio de 45 millones, o en el caso del comercio, 650 millones de venta al año, o son 54.167.000 pesos mensuales. Cuando nosotros hicimos consulta cuántos asociados teníamos que facturaban esto, algunos contestaron que en realidad si facturaran esto no estaban en la pyme.
Lo mismo en servicios, con 15 millones mensuales, y en la construcción 22.500.000. ¿Por qué les relato esto? Porque esto ha alterado bastante. Cuando uno escucha los anuncios sobre crédito a las pymes, ustedes calculen, si no hay una especificación, que es lo que pedimos nosotros, una segmentación correcta, a dónde van a concurrir los bancos a prestar un servicio donde solo prima el lucro. Mientras de diversas fuentes de análisis se proyecta una inflación anual entre el 45 y el 50%, el gobierno se precia haber logrado ahora en septiembre un 0,2, bueno, que ahora ya saltó ayer con la inflación Congreso 2,9 en octubre, otra vez quedó desplazado ese proyecto, y hay que tener en cuenta que va a seguir incidiendo en el mes de noviembre, sobre todo en el costo de las pymes, la aplicación del denominado tarifazo. Esto ha traído recesión, ha traído caída de actividad. A nivel productivo, la mayoría de los indicadores oficiales reflejan una continuidad de la recesión con nuevas contracciones. En septiembre la caída de la industria fue el 7,3 y el de la construcción el 13,1. Uno cuando tira la cifra, ¿qué significa? A ver, el 13,1%. Significa que hubo bajas, por ejemplo, del 21,2% en hierro redondo, en la producción de hierro redondo, el 14,5% en sanitarios menos, el 14% menos de ladrillo hueco, el 12,9% en piso y revestimiento, un 11,5% menos en cemento, pinturas y asfalto. Pero lo principal que causa esta retracción, quedaron registrados 61.000 puestos de trabajo menos. Es un sector dinámico, para que la cifra no quede solamente en el planteo. Pero también los despidos. Entre enero y septiembre, lamentablemente ya hay alguna cifra de octubre que esto lo incrementa, en nuestro país de empleo registrado, según todos los datos oficiales, alcanzó a 180.960 despidos. De estos, 70.749 fueron del sector estatal y en el privado un 55% más, es decir, llegaron a 110.211. Entonces, como decíamos, en la construcción 59.618 a septiembre, 61.000 a octubre, y las otras ramas que más han sufrido despidos son el sector manufacturero, el industrial sobre todo, 37.548, y en otros rubros se completa esa lamentable cifra. Según FIDE, una consultora especializada en economía, hace que estos números hacen inviable la hipótesis oficial de caída del Producto Interno Bruto del 1,5 para el 2005 y lo lleva a 2,7. También, para medir qué significa esta caída del sector manufacturero, el INDEC hizo la comparación y la caída fue en julio del 7,9%. No solo es el peor indicador sectorial de los últimos 6 meses, sino de los 14 años. En agosto del 2012 había registrado el 8,2%. Entonces, ¿por qué traemos este panorama? Para hablar de nuestra agenda. Esto es lo que está sucediendo, además de la opinión o expectativa que puede tener. Esta es la realidad. Estos son datos de FIDE, el INDEC, es decir, cada vez tienden a
tener más coherencia esta cifra. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que hemos detectado nosotros? Es decir, ha habido a la par de esto un crecimiento constante de las importaciones, fundamentalmente de bienes de consumo, y disminuyen los bienes de capital. Nosotros vemos que el total de importaciones disminuye, pero lo que más disminuye son los bienes de capital o los bienes intermedios que sirven para producir en la Argentina, y los que aumentan son los sectores y bienes de consumo. Yo, a título de ejemplo, porque uno tira a veces el concepto y queda así, ¿qué significa esto, no? La Federación Industrial de Santa Fe, junto con el gobierno de Santa Fe, está llevando una estadística de productos ingresados a través del Código de Identificación Aduanera, y significa que, por ejemplo, en planchas, tomando enero-octubre del año pasado contra enero-octubre de este año, el año pasado habían entrado 7.988, ahora han entrado 18.768. Ustedes vayan sacando para no cansar los porcentajes, pero todos están arriba del 100% y algunos ni hablar. Pero también están las licuadoras. Estamos hablando de elementos muy sencillos, no de alta tecnología, que se justificaría a lo mejor por cuestiones de competitividad. 143.693 de enero-octubre del año pasado, ahora 223.000. Pero hay lugares que estos saltos, como es en el caso de las heladeras, ha determinado el cierre de algunas plantas. El año pasado se importaron 24.000 heladeras, ahora llevamos ya 94.269 importadas. En el caso de calefactores eléctricos, que es todavía una producción más sencilla, yo he consultado, porque nosotros tenemos asociados que lo fabrican, el año pasado entraron 144.767 y pasó a 355.000 unidades en lo que va del año. Si pasamos al calzado, también es un salto. Por ejemplo, el calzado llamado textil, que es el nomenclador con el que entran las zapatillas generalmente, de 4 millones de pares el año pasado, llevamos 8.270.000 este año. En muebles, por ejemplo, de dormitorio, en nuestra provincia, la industria de muebles dinámica, tiene de 34.890, pasamos a 57.900, y así podríamos seguir con un montón de otros rubros, es decir, un largo listado. Yo les traía ejemplos, hay algunas inexplicables, ¿no? Esponjas de cobre. El año pasado se habían importado 1.876 y este año 236.899. Estos son datos oficiales, ¿no? ¿Por qué repito, por qué seguimos trayendo esto? Porque si no la verdad que hemos tenido, incluso tuve la oportunidad de hablar con el secretario de Comercio Interior, algunas de las respuestas verdaderamente dejan mucho que desear, por no decir algo, por falta de planificación. Al principio era que para distinguirse la anterior administración autorizaron de golpe más de 31.000 de JAI. Muchas de ellas estaban repetidas, que hacían los empresarios. Como había problemas para ingresar, las repetían cada 10 o 15 días. Autorizaron todo sin fijarse. Luego de pasado esto, después de las consabidas disculpas que dio en el seno de la Unión Industrial, la verdad, nosotros nos quedamos sorprendidos. ¿Por qué? Entraron alimentos. A ver, le voy a dar un solo dato. Carne porcina fresca, refrigerada. El año pasado, que fue un año que ya había ingresado mucho, 8.500.000, pero este año llevamos 17 millones de toneladas ingresadas de carne porcina. Otras cuestiones, bondiola, de 982.000 toneladas a 4.446.000. Pollos, 593.000
198 toneladas, llevamos este año ya exportadas 5.040.680. Y el que conozca nuestra industria avícola sabe que estamos en posibilidad de abastecer el mercado interno. Queso, con la crisis que tiene el sector lácteo, cuando estaba en Villa María le leí esta cifra, ¿no? 947.847 kilos entraron el año pasado. Este año ya llevamos 2.217.000 kilos de queso, entre ellos queso fresco. Es decir que la verdad que por eso ahí no nos dejan lugar. La excusa es impulsar en el mercado interno la frena de precio por agregar competencia, dijo el secretario de Comercio Exterior cuando autorizó dulce de leche. Ahora, ¿qué competencia tenemos para las frutillas? 68.000 kilos, 164.000 kilos de frutillas entraron. O de naranja, 3.737.000 kilos de naranja. Que pregúntenle a los pequeños productores, ¿saben qué es lo que sale más caro de la naranja, del pomelo? El que conocen es el flete, es ingresar los camiones para recogerlos, no le pagan nada a los productores, muchos de ellos incluso son de tierra de aborígenes, es decir, son lugares donde es el único sustento. Y para terminar, ya que estamos en Córdoba, yo subrayé un rubro que me llamó la atención. Y me llama la atención que la principal industria no le haya salido a contestar al ministro. El año pasado en caramelos duros entraron 66.000 kilos, que eran caramelos especiales, pero este año entraron 204.000. Pero en caramelos blandos, de 1 millón de kilos que entraron el año pasado, este año entraron 3.217.000. Ahí explicamos por qué tiene que esta empresa suspender la fabricación algunos días, ni hablar de otros tipos de productos. Bueno, esto lo traíamos para decir que las importaciones sí están influyendo en el mercado interno. Estas son las cifras. En porcentaje, en términos interanuales, 28% en calzado, tomando el promedio de todos los calzados, en el indumentario el 30%, en agroquímicos el 71%. Y esto ha determinado caídas en la producción entre el 20 y el 25% en estos rubros. El aumento de insumos y tarifas cierra un círculo que va asfixiando a las pymes. Los precios mayoristas subieron más de un 30%. El promedio de energía eléctrica subió un 83,6% sin aplicar el último cuadro tarifario. Esto es tomado hasta el mes de septiembre. Y esto se suma a los incrementos en combustible y logística. En definitiva, las pymes no son formadores de precios, no pueden trasladar estos aumentos sin que afecte la rentabilidad o su posibilidad de subsistencia. Bueno, decíamos del desempleo. El 1 de agosto, el 13 de julio, hacer una pequeña historia, el 13 de julio fue sancionada por el Parlamento Nacional la ley llamada PYME, que en realidad es el programa de recuperación productiva. Si ustedes la van a buscar como ley PYME no aparece. La 27264. Y el 1 de agosto, yo digo por la importancia que nos dan las PYME, y volviendo al inicio, por eso decimos que tenemos que tener una agenda propia, porque esta situación que le he planteado no es para hablar mal de una administración, sino para decirle, miren, muchachos, estamos en medio de esto. Recién es promulgada el 1 de agosto. Digo porque algunas leyes que interesan demoran 48 horas en ser publicadas en el boletín oficial, porque tiene solamente que
pasar a la firma del Ejecutivo. Para reglamentarla, la misma ley establecía 60 días. Nosotros, cuando estuvimos y participamos en las discusiones en comisiones, exigíamos que le pusieran un plazo porque sabíamos de esto. Esta ley tiene muchísimas cosas que hay que reglamentar, porque en realidad son muchos del articulado manifestaciones de buenas intenciones. Tenía 60 días, 1 de agosto, el 1 de octubre vencía. Cuando salimos 2 o 3 dirigentes a decir, mire, se les pasó el tiempo y no la han reglamentado, el día 18 de octubre apareció en el boletín oficial reglamentada, pero con una sorpresa, no todos los capítulos. Algunos, sobre todo el de las cuestiones impositivas, estaban muy manoseados. El día, creo que fue el 9 de junio, en Casa de Gobierno, en un acto en el que estuve invitado junto con la mayoría de la dirigencia empresaria PYME, el presidente de la Nación, el ministro de Producción, anuncian estos beneficios. Junio, que es lo que decíamos nosotros, los 150 días que se tomaron para hablar de las pymes. Y ahí se anuncia, por ejemplo, el pago del IVA a los 90 días. Cuando yo leo el comunicado, está grabado por ahí, salgo, mira, en el comunicado dice cada 90 días, no a los 90 días. Efectivamente, la resolución de la AFIP sale casi 30 días después y establece el pago de 3 meses a los 90 días, es decir, pasaban 3 posiciones y se pagaba todo a los 90 días. Dijimos, eso no es lo que aplaudimos, sino lo que decíamos, el pago a los 90 días. ¿Cuál es el problema que tienen, por ejemplo, los proveedores de supermercados, obra pública, etcétera, que cobran y tienen que pagar el IVA por anticipado? Entonces, la ley llamada PYME, la 27264, lo contempla bien. Pero fíjense, fue aprobada el 13 de julio, promulgada el 1 de agosto, reglamentada el 18 de octubre, no figuraba esto, entonces es publicado el 19 de octubre, con fecha 18 sale la resolución de AFIP, que nos dice que a partir del 1 de noviembre va a haber que adherir, si es una micro o pequeña empresa, para poder adherir al pago de los 90 días, recién en diciembre. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque llegan los anuncios y nos dicen, estamos haciendo por las pymes, es decir, en el efecto caja de todos los instrumentos, hasta ahora no tiene ninguna incidencia. Y en algunos casos, como es el de ganancia presunta, va a regir a partir del periodo 2017 y va a ir actuando sobre los flujos financieros a partir de los anticipos, junio, julio del año que viene. Nosotros decimos que, en una síntesis, porque tendríamos que hacer una charla específica de lo que dice la ley PYME, es que no está mal lo que se establece. A ver, si llega y está inundada una zona, para hacer gráfico, no está mal que le den una botellita de agua mineral y una frazada. El problema, lo primero que tienen que sacarle es el agua. Por eso nosotros planteamos en nuestra agenda una situación que es la de emergencia. Nosotros habíamos ingresado junto con el resto de las entidades PYME un proyecto de emergencia que contemplara diversos aspectos. La Secretaría, que ahora se llama de Emprendedurismo y PYME, insiste en algunos argumentos que vuelvo a repetir. Yo no me voy a oponer que haya incentivos para el emprendedor, pero le leí al principio, por eso me detuve en la cantidad de números de pymes ya existentes al que el Estado tiene que ayudar a crear las situaciones de sustentabilidad. Ya existen
dan el 80% del empleo, es decir, no podemos despedir gente y después decirle que se ponga como emprendedor, porque eso no es competitividad, eso no ayuda, va en contradicción. En una reunión con el Banco Interamericano de Desarrollo, dijo textualmente el licenciado Mariano Mayer, que la reducción de la pobreza y la generación de empleo requiere la creación de unas 300.000 nuevas pymes. Le estamos anunciando, el CAME ya le lleva la estadística, nosotros creemos que es más. Han cerrado en los 10 primeros meses del año más de 6.800 empresas pymes y vamos para las 8.000 ya. Solamente un relevamiento que hicimos con un instituto, con el CEPA, en el AMBA, en el ámbito del AMBA, cerraron 400 negocios gastronómicos. Porque si no, hablamos de la pyme ideal, es decir, la pyme es el negocio de barrio, es la pequeña fábrica de pasta, la panadería, la carpintería, es decir, son un amplísimo número de las pymes que hemos expuesto, son del área comercial. Ahí repitió el ministro en una reunión internacional, el secretario dice, las que van a generar empleo son las pymes, hay que generar entre 200.000 y 300.000 pymes más, y eso lo van a hacer los emprendedores, dijo el secretario de Emprendedores y Pymes. Tenemos un porcentaje muy alto de pobreza, 1 millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan, y mucho empleo informal, y un país que hace 4 años no genera empleo neto en el sector privado. En ese sentido destacó que se dieron como paso cambiar el marco regulatorio, avanzamos con la ley PYME, ley de emprendedores, y vamos a seguir con otros temas. Esa es la síntesis de una política con la que nosotros le hemos dicho, y lo hemos discutido en una mesa con el ministro, no coincidimos. Los programas del BID, y viendo uno que puede viajar y ver en Centroamérica, en otros lugares donde no existe un tejido pyme y con una gran ascendencia sobre el sector manufacturero e industrial, uno puede hablar de recrear el emprendedurismo. Ahora, el emprendedurismo, donde se crean 200.000 nuevos desocupados, es por lo menos un engaño social. En lo económico se puede llegar a tener y rectificar variables, pero nosotros insistimos, por eso, en 2 tipos de asistencia en la agenda. Primero, no desconocer la realidad, por lo tanto hace falta una ley que contemple la emergencia económica y ayude a la sustentabilidad. Con total razonamiento en lo que hace a lo que detectamos nosotros y a la lógica económica, le puedo asegurar que lo que estamos previendo es mucho más cierre de empresas. ¿Por qué? Porque esta situación de baja de ventas, ¿no es cierto? Yo no le he querido dar más datos, pero ustedes lo van siguiendo por los medios, la caída de ventas, se produce fundamentalmente, según un relevamiento que hemos hecho nosotros en el AMBA, pero sabemos que se reproduce en el resto del país, afecta más a la pequeña empresa que a la mediana. Esto es, afecta más la venta, tienen menos factores de competitividad y a su vez tienen menos capital de trabajo. Entonces, ha recurrido en el sistema financiero, que otro día, por supuesto, la PYME tiene un montón de aspectos, pero la asistencia financiera a la PYME, los balances que está demostrando el Banco Central aumentan los préstamos, pero están en el sector
de préstamos personales sobre todo. ¿Por qué? Porque el pyme va, no reúne los requisitos y le ofrecen con la tarjeta, le ofrecen un préstamo personal, es irónico, pero no le prestan, y si va con el almacén o con la carpintería dice, no, pero vos tenés una tarjeta y bueno, sacá préstamos personales, y vieron el costo que tiene, qué rentabilidad resiste esto. Entonces se va comiendo el capital de trabajo porque no hay reactivación. Por lo tanto, nosotros decimos que la agenda PYME tiene que estar en la emergencia y en la cuestión estructural tiene que discutirse el rol del Estado. No queremos más leyes que actúen desde la oferta y no de la demanda. ¿Qué significa esto? Que si nos pueden, a ver, mañana, a ver Roberto, vos tenés una empresa y yo te digo, durante un año no vas a pagar un empleado, te regalo un empleado, no vas a pagar impuestos municipales. Ahora, si no tenés venta, no te sirve de nada. Es una engaña pichanga esto. Lo que sostiene esto es el mercado interno. Por lo tanto, la recuperación del mercado interno, que significa devolver valor adquisitivo al salario, a los pasivos, defender la producción nacional, ponerle límite inteligente a las importaciones. No estamos hablando de cerrar las importaciones. Miren ahora la paradoja, ¿no? Quizás podemos hacer alguna reunión dentro de unos meses cuando asuma el nuevo gobierno de Estados Unidos y le ponga la protección total que ya tienen los más multados en la Organización Mundial del Comercio por no respetar justamente la liberación total del comercio son Estados Unidos y Alemania. El desafío más grande para los economistas y las economías no es tanto el crecimiento del producto, es la cantidad de empleo que se genera. Ese es el problema europeo. Y si quieren la inflación, a ver, en algunos bancos europeos le cobran por tener la plata adentro, no le pagan. Emiten para ver si generan un poco de inflación que genere empleo. Por lo tanto, el rol del Estado, el mercado interno, el financiamiento, la competitividad, la categorización y segmentación adecuada. Va un señor que vende 15 millones por mes y yo que vendo 100.000 y los dos somos pymes. No va más eso. La planificación industrial sustitutiva, comercio exterior e integración. Bueno, tenés que poder tener un plan productivo y decir en qué te planteas ser eficiente, dónde vamos a poner las economías regionales en serio y un sistema impositivo y financiero distinto. Esas son las cuestiones que tienen que estar en la agenda. Tenemos propuestas para cada situación, pero les quería dejar, porque me estoy excediendo en el tiempo, siempre uno se apasiona con esto, es que es necesario no hacer discurso con las pymes, actuar sobre la realidad y fundamentalmente no desperdiciar esfuerzo, como fue esta llamada ley PYME, para no hacer ninguna reforma estructural. Está lleno de anécdotas sobre el articulado, pero esencialmente no va a salvar a ninguna pyme. Muchísimas gracias, Eduardo. La verdad que como siempre, muy didáctico, muy claro, contundente en las apreciaciones. Y como, bueno, primero agradecerte que nos hayas honrado, que nos hayas acompañado con tu presencia. El espíritu de este equipo de trabajo es que este evento, como te lo había comentado con anterioridad, sea el primero de muchos. Y en esta idea, en función de lo que acabas de decir, me parece que nuestros asistentes y los profesores y profesoras que nos van a tomar el examen aquí al lado, creo que nos obliga a proponerte, y perdóname que lo haga públicamente, pero digo, este es nuestro espíritu de trabajo, proponerte que en los primeros meses del año que viene,
no sé si será oportuno febrero, pero creo que a partir de marzo en adelante, poder organizar juntos, en tu carácter de presidente de la PYME de la República Argentina, con autoridades del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industria de la Nación y de la provincia, organismos multilaterales, funcionarios de gobiernos provinciales, una verdadera jornada, le llamaría, sobre la actualidad de las PYME, donde podamos invitar a una pluralidad de disertantes que desde distintos lugares la agenda esté en el centro de la escena, porque de algo desde Fundación Mayéutica, y esto estoy adelantando opinión, sin duda, para combatir el 30% o 32.3% de pobreza que tenemos, solamente va a ser posible si generamos empleo de calidad, si ese empleo de calidad llega a casi el 1.000.000, según lo que venimos viendo y estudiando, y fundamentalmente ataquemos algo que ayer hablábamos con Pepe Pien por la tarde-noche, que es la economía informal y el trabajo precario. Me parece que es una agenda importante y central en lo que tiene que ser el desarrollo productivo del país, porque sin trabajo, sin empleo de calidad, seguramente esto no va a ser posible. Por eso es que sigo pensando contigo y estoy imaginándome que puede ser un foro de trabajo, de una jornada, de un solo mediodía o día completo, junto a la gente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para que toquemos el objetivo 8, que es trabajo decente y crecimiento económico. Con lo cual, creo que podemos invitar a participar a actores importantes, a legisladores nacionales de distintas fuerzas políticas que hayan trabajado en este proyecto de ley, para preguntarles en ese momento qué está pasando con la reglamentación, y si les hace falta alguna idea, ese mismo día le estamos dando un proyecto de ley como una propuesta concreta a la acción. Me imagino un Sergio Massa no teniendo ningún tipo de problema en venir a hablar de esto, con lo cual la propuesta te la hacemos. Sería un honor para nosotros que esta convención tenga entre sus síntesis, entre sus conclusiones, la viabilidad de realizar este evento contigo y con mucha gente que seguramente vos conocés mejor que nosotros, obviamente, para que el año que viene arranquemos con este tema que nos parece central en cualquier discusión de política pública. Reitero el aplauso de nuestro asistente, Eduardo. La verdad, te agradecemos un montonazo de participación y bueno, esperamos que este sea el punto de partida. Se habla mucho de las pymes, nosotros solemos repetir hasta el cansancio que estamos en boca de todos y a veces en la mano específica de nadie. Y sobre todo, cuando decimos en este sentido, hablamos también del mercado, ¿no? De soltarnos en un mercado global significa también dejarnos librados a una suerte que ya sabemos cuál es y cómo está siendo, no solo en Argentina, sino en el mundo. Y decimos una agenda porque como dirigentes empresarios sectoriales debemos tener una agenda cuando vamos a intercambiar ideas, como lo estamos haciendo con ustedes, cuando estamos con representantes del gobierno en las distintas instancias, pero también cuando discutimos con otros sectores sociales. Ayer nuestra entidad participó en la legislatura de La Plata, justamente con CGT, CTA, es decir, con los trabajadores, con las cooperativas y con otros sectores sociales y profesionales de un evento. Es decir, que lo que están haciendo ustedes también está cundiendo ejemplo con necesidad y espacio para discutir, para aportar. Hola, muy buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Néstor Mohío, es un placer para mí estar con todos ustedes, caras amigas y gente que ha estado el día de ayer. Hemos estado martes y miércoles con la primera convención de la Fundación Mayéutica,
La idea es conocer a los máximos exponentes del mundo de la política y del mundo empresarial, sentirlos más cerca y saber cuáles son sus proyectos. Ahora voy a presentar al contador Eduardo Gabriel Fernández, contador público de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, entre otros cargos, presidente nacional de APIME, Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, integrante del Consejo Económico Social de la Municipalidad de Córdoba, representante de APIME Nacional en la constitución de la Mesa del Empresario Nacional, representante de APIME en reuniones internacionales Brasil, Chile, Uruguay y México. Fue legislador provincial, miembro del directorio del ERCED, ente regulador de servicios públicos, integrante de ALAMPYME, integrante del Tribunal de Ética, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Un fuerte aplauso para el señor Eduardo Gabriel Fernández. Bueno, buenos días a todos, a todas. Primero, agradecer a la Fundación Mayéutica por este espacio para seguir dialogando e intercambiando ideas sobre diversos aspectos. En este caso, en el que voy a poner yo, es el de las pequeñas y medianas empresas, pero para nosotros, desde nuestro punto de vista, es no solamente un sector económico, sino un sector económico y social que otorga no solo dinamismo a la economía, sino que también es un factor que ayuda a una distribución mucho más equitativa de la riqueza, es un elemento de distribución, además de sus ventajas naturales, como es la de incorporar rápidamente tecnología, cubrir aspectos, sobre todo en un país tan amplio como la Argentina. Nosotros tenemos una visión y por eso cuando me invitaban les decía poner el tema de la agenda en las mejores soluciones. Nuestra visión es que las medidas aplicadas desde el 10 de diciembre del 2015 están afectando significativamente a las micro, a las pequeñas y a las medianas empresas, al empleo en general y al que generan las MIPYMES en particular. El conjunto de las pymes y el entramado productivo nacional no se han sentido expresados y costó mucho, 150 días, como le decía yo al ministro de Producción en un encuentro, para que empezaran a hablar de pymes. Y esto de por sí nos trajo una alarma y algunas advertencias. Advertíamos el efecto que iba a tener la devaluación, el ajuste y el abandono de políticas industrialistas para el conjunto de las pymes y el aparato productivo nacional. Las pymes constituyen más del 90% de las empresas, proveen el 80% del empleo y representan un 45% del Producto Bruto Interno. Es decir, esa es la dimensión en nuestro país. En general, las pymes, yo vengo la semana pasada de Chile en un evento en que estuve participando con el Ministerio de Economía y con los encargados de las, como le denominan ellos, empresas de menor tamaño, tienen una participación muy significativa, pero contribuyen solo al 14,8%, casi el 15% de la generación del Producto Bruto. En nuestro país, la diferencia, y lo da fundamentalmente el sector industrial, contribuye a un 45% del país, es decir, forma parte del entramado productivo nacional junto con trabajadores, cooperativas, empresas recuperadas, cuentas propistas, pequeños y medianos empresarios y productos regionales. ¿Cuántas empresas hay? También para dimensionar el sector, hay 575.562 empresas. Ese es el último dato que dio el INDEC.
y la composición es que 491.241, es decir, el 85,35%, no tienen más de 10 trabajadores. El 65.446, es decir, el 11,37, tiene entre 11 y 50, 15.000, que son el 2,62 entre 51 y 200, 3.320, es decir, el 0,58% del total.